Muy bien, vamos a dar la bienvenida a todos en nuestro primer encuentro de este año 2023, en esta Comisión de Desarrollo Territorial y Sostenibilidad de la Red de Vinculación con el Medio. Le agradecemos a todos la presencia, que estén con nosotros, que nos acompañen en este viaje que vamos a tener este año. Este año empezamos con este programa especial, que es un programa muy general, pero tenemos varias cosas planificadas con ustedes, para ustedes también, para todos los que pertenecen a la red, y específicamente a esta comisión que tiene una búsqueda. La búsqueda es poder entender y mejorar nuestros procesos de cómo nos entretejemos en el territorio y podemos llevar de mejor manera todas nuestras acciones de vinculación con el medio. Hoy tenemos invitados espectaculares, de lujo, de primera línea, con vasta experiencia en territorio, en el cómo hacer, así que vamos a estrujar bastante lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Recuerden que posterior a esto vamos a tener 3 o 4 presentaciones más durante el año, en lo cual nos va a llevar todo el año académico de alguna manera para que podamos ir entendiendo las temáticas. Tenemos temáticas que tienen que ver con la estrategia de relacionamiento territorial, por ejemplo, identificar buenas prácticas, vamos a ir viendo cómo nos identificamos por las macrozonas del país, así que invitarlos para que no nos desconectemos durante el año y que sigamos siempre conectados. Muy bien, ahí saludamos en especial también a nuestras instituciones que son nacionales y a las internacionales. Nos acompaña ahí en el chat, nos comenta Presley Muñoz desde Ecuador, también Gonzalo desde SPOL, también nos acompaña desde Ecuador, así que agradecidos también por la atención. No vamos a dar mucho preámbulo, vamos a ir directamente al grano. Bien, hoy día tenemos 2 instituciones invitadas, como lo vieron en el posteo. La primera institución es la Fundación para la Superación de la Pobreza. Fundación Superación de la Pobreza. Es así se llama, es el correcto, el verdadero nombre. Nos acompaña Ernesto como su director ejecutivo y nos acompaña Miguel Becerra también como su director. Lo vamos a escuchar en breve. Posterior a la exposición de ellos, nos acompaña también Domingo Errázuriz, director ejecutivo de la Fundación Mustakis. Como verán, 2 instituciones de vasta experiencia, las cuales podemos aprovechar mucho. Bien, vamos a dar el tiempo entonces a la Fundación Superación de la Pobreza para que ustedes puedan arrancar. Ahí Ernesto, Miguel, ustedes ven quién empieza primero. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradecido por la invitación y tengo una presentación que vamos a compartir. Por supuesto. Yo lo único sí que les pido es que yo no los veo a todos cuando esté presentando, así que si tienen alguna duda, algún comentario, me interrumpen nomás y ahí vamos llevando la conversación. Entonces, bueno, agradecidos de estar invitados y sobre todo respecto al tema que se va a discutir, y espero que también se pueda ir discutiendo a lo largo del año en las actividades que tienen organizadas, que tiene que ver con el territorio, ¿cierto? Nosotros como Fundación Superación de la Pobreza apostamos por un enfoque que busca salvaguardar, ¿cierto? Todos los recursos y capacidades que existen en los territorios, y eso, digamos, a través de un modelo que hemos ido implementando, mejorando, obviamente, durante los últimos 27 años. Nosotros no nacemos como una fundación, permítanme un pequeño historia, digamos. El presidente Eduardo Frei en 1994 convoca, ¿cierto?, a varios expertos y varias personas de renombre, ¿cierto?, de la sociedad civil también, de la academia, etcétera, a que puedan conversar respecto a una eventual estrategia para poder superar pobreza, ¿cierto? Estamos hablando en un momento de una pobreza que los indicadores de ese momento mostraban que estaba, digamos, cercana al 30%, ¿cierto? Esto, bueno, uno podría, digamos, discutir los valores si uno reconstruye ahora, ¿cierto? La serie histórica, incluso estos valores podrían ser más. Veníamos recuperando la democracia, se estaban refinanciando, ¿cierto?, los anillos centrales en términos de política social, se estaba, digamos,
tratando de implementar formas nuevas también de poder enfrentar el fenómeno de la pobreza. Veníamos además saliendo, ¿cierto?, de esta década que según la CEPAL, la década de perdida, décadas de grandes, digamos, depresiones económicas y que hacen que, digamos, la pobreza esté siempre en el tapete. Entonces, este consejo, digamos, lo que hace es elaborar un informe, y un informe que tiene un mensaje que más o menos venía a contravenir lo que usualmente se venía haciendo en términos de pobreza. Veníamos en temas de políticas públicas exclusivamente centrados en un modelo subsidiario, ¿cierto? Centrado en transferencias económicas, ¿cierto? Con una relación bastante unilateral entre comunidades, ¿cierto? Y las personas, y donde además las personas eran vistas exclusivamente en función de las carencias, tenían que, digamos, probar que eras pobre para acceder a ciertos beneficios, una relación bastante asistencial. Este informe lo que hace es instalar un mensaje nuevo. Dice que la pobreza en Chile en realidad es un desafío de equidad, ¿cierto? Y de integración social, más que de ir recogiendo, ¿cierto? Por ahí que se dice que los heridos, ¿cierto?, de un modelo que va dejando atrás a ciertas personas. Entonces, la idea no es hacer asistencia, sino que poder convocar a un ejercicio de integración social donde lo que se fortalece, digamos, es la cohesión, ¿cierto? Luego, posteriormente de ese informe, la fundación decide, ¿cierto? Se disuelve el consejo y se decide, digamos, instalar como una fundación, ¿cierto? Con el ánimo de poder implementar algunos modelos de intervención y también de estudios centrados, ¿cierto?, en el tema de la pobreza y centrado también en buscar formas que superen lo meramente asistencial respecto a las políticas sociales, es decir, un enfoque que busca instalar capacidades en las comunidades. Y ahí sale, ¿cierto?, nuestro objetivo general, digamos, contribuir a la superación de la pobreza, ahí con algunos apellidos bien específicos, ¿cierto?, en ciertos territorios que tienen ciertas condiciones, donde generalmente el Estado le es muy difícil llegar, ¿cierto?, pero con la alianza justamente con el Estado. Estamos en las 16 regiones de Chile, en 100 comunas, por lo tanto se requiere un esfuerzo que no sería posible con un modelo exclusivamente centrado en donaciones o etcétera, sino que es un esfuerzo país. Y ese esfuerzo nosotros lo dividimos en dos grandes líneas de acción. Uno, el modelo servicio país, que es la intervención social, ¿cierto? Ahí les voy a explicar someramente de qué se trata. Y luego un programa de estudios y propuestas, entendiendo que la intervención social, ¿cierto?, se hace en un círculo virtuoso entre ir aprendiendo, pero ir haciendo, y los dos alimentándose uno a otro, ¿cierto? Ahí nosotros, el programa Servicio País lo que busca, ¿cierto? Es un programa básicamente que invita a jóvenes profesionales con no mucha experiencia laboral, 1 o 2 años recién salidos de la universidad. Buscamos desconcentrar recursos humanos y por lo tanto jóvenes que tienen todo el compromiso, el desafío de poder ir a insertarse en un territorio. Es decir, para nosotros es fundamental que las personas que hacen intervención social a través de nuestro modelo se puedan vincular con personas, de alguna manera también que vivan o que experiencien lo que significa vivir en un territorio aislado, en un territorio segregado, donde se les corta la luz, donde los servicios básicos no siempre llegan, etc. Entonces nosotros a través de ese proceso de vinculación lo que buscamos es que estos profesionales puedan co-construir, ¿cierto?, un plan de acción que tiene, digamos, diferentes aristas, tanto en el corto, mediano plazo como en el largo plazo, ¿cierto? Y un plan de acción que también se implementa en función de alianzas. Nosotros siempre trabajamos en base a alianzas, partiendo por los municipios, ¿cierto? Que nosotros son el nivel de gobierno local más cercano a las personas, independiente de las tensiones que hayan ahí, pero para nosotros es súper importante poder establecer una alianza con el gobierno local y también con otros actores públicos y privados que forman parte de la estructura de oportunidades
donde se circulan las personas, las comunidades, y a la que no siempre se pueden enganchar de forma virtuosa. Entonces nosotros lo que hacemos es, a través del diseño de proyectos, todos con un carácter fuertemente participativo, poder avanzar, ¿cierto?, en que estas comunidades primero se enganchen de mejor forma a las oportunidades que están en el territorio, y a través de un proceso donde paulatinamente puedan ir visualizando sus propios recursos y capacidades, y sobre todo desactivando las dinámicas relacionales que generalmente se dan en territorios vulnerables. Lo que buscamos es que paulatinamente se vayan formando esquemas de gobernanza mayor, donde la capacidad de incidencia de las personas sea mayor. Y eso en un horizonte que nosotros siempre buscamos, sabemos, procesos de intervención social no son fáciles, no hablamos de un periodo de 1 año, 2 años, donde es muy difícil establecer impactos realmente significativos. Nosotros siempre nos hemos planteado por lo menos un proceso que no es lineal, se van superponiendo a veces fases, etcétera, pero donde vamos paulatinamente incorporando esquemas de asociación, ¿cierto?, mucho más complejos, y que se van transformando a lo largo de los años en esquemas de gobernanza que buscan un sentido mucho más estratégico en el territorio. Partimos trabajando siempre con organizaciones, y esas organizaciones generalmente tienen intereses propios y legítimos respecto a lo que hacen en un territorio, pero paulatinamente hemos visto que una clave del éxito de procesos de intervención de esta naturaleza descansa en que estos grupos, estas organizaciones puedan ir conformando un esquema asociativo que empieza a mirar el territorio de otra forma, y donde los intereses particulares se funden, ¿cierto?, con intereses que son de carácter territorial y que benefician, por lo tanto, a gran parte de las personas que viven en un territorio. Entonces, digamos, 4 fases que más o menos abarcan periodos de 1 o 2 años cada una, lo que buscan justamente es instalar, obviamente, logros objetivos, aumentar ingresos, mejorar el entorno, etcétera, pero sobre todo logros relacionales, un poco en el sentido de lo que yo decía antes. Las personas van adquiriendo una voz diferente, se van sentando, van estableciendo negociaciones de forma diferente con los actores públicos y privados, sobre todo con los públicos, que es con los que más se relacionan. En estos 27 años hemos tenido logros bastante importantes. Esto hay una pequeña panorámica de lo que hicimos el 2022, apoyamos más de 600 organizaciones, más de 16.000 personas trabajaron directamente con nosotros. Ahí pudimos articular alrededor de 300 proyectos y con un grado de apalancamiento bastante importante, o sea, recursos que pudimos llegar a las comunidades a través de proyectos participativos, ¿cierto?, que más o menos rondaban en torno a los 2.700 millones de pesos. Y con logros, digamos, de satisfacción bastante importantes que nos tienen súper también contentos, y donde un impacto bastante importante que siempre nos tiene satisfechos es que alrededor del 40% de los profesionales que pasan a través de este modelo de intervención se quedan en los lugares trabajando muchos de ellos en temáticas que tienen que ver con pobreza en el sector público, etc. Entonces, ahí nosotros creemos que logramos un impacto bastante importante respecto a la desconcentración de capital humano. En estos años también hemos ido, digamos, aquilatando, consolidando cierta forma de mirar la pobreza, y esa forma también que nos permite ir también mejorando nuestros programas de intervención. Y básicamente lo que yo creo que para nadie aquí es una novedad, digamos, la pobreza tiene una expresión territorial, lo hemos visto. Nosotros somos un país larguito, y por lo tanto con bastante diversidad respecto a las formas a través de las cuales se expresa la pobreza, vocaciones productivas diferentes, matrices socioculturales diferentes, y por lo tanto la pobreza también uno espera que no sea homogénea, ¿ya? Principalmente también la pobreza en términos territoriales diríamos que se manifiesta con bastante fuerza, sobre todo en zonas, digamos, que están alejadas de los centros urbanos, o de diferentes formas. No quiero decir aquí que la pobreza urbana
sea mejor o peor, o más crítica o menos crítica que la rural, son diferentes y eso hay que tomarlo en cuenta. Y nosotros a través de nuestro, digamos, modelo de intervención tratamos de hacerlo. Luego, lo que yo les decía, la pobreza tiene una expresión, una dimensión territorial, y cualquier modelo de intervención que busque partir por un enfoque territorial tiene que tener esto, digamos, en el centro. Esa es nuestra convicción, digamos. Debemos ir paulatinamente desactivando las relaciones de asistencia, muchas de ellas de dependencia y subordinación que se dan particularmente entre el Estado, sin buscarlo obviamente, pero entre el Estado y las personas, ¿cierto? Queremos que esa asimetría entre las comunidades y los actores relevantes del territorio se reduzca y que se puedan establecer ahí procesos virtuosos de desarrollo. Nosotros, para poder actuar en este sentido, hemos ido configurando categorías conceptuales que alimentadas, ¿cierto?, por lo que hemos aprendido en el territorio, y nos hemos dado cuenta. Obviamente uno puede siempre dividir un territorio en función de los elementos comunes que uno encuentra, y nosotros hemos visto que una forma bastante interesante que nos ha permitido aumentar la pertinencia territorial es identificar territorios, pero desde el punto de vista biocultural, es decir, que derivan del reconocimiento de que en cada territorio las formas de habitar ese territorio son diversas, y de ahí brotan también, en el acto mismo de habitar un territorio, van brotando recursos y capacidades, prácticas que son claves, en nuestra opinión, para poder implementar procesos de superación de la pobreza. Son territorios que nosotros les denominamos territorios bioculturales, ¿cierto?, que presentan un rico patrimonio, pero también en el marco de marcadores de pobreza muy altos. Es decir, hay una paradoja ahí. Como un territorio que es rico en recursos y capacidades, al mismo tiempo presenta los más altos índices de pobreza, en Chile por lo menos. Y bueno, ahí hay un tema, y que creemos, la hipótesis es que, claro, hay un modelo que no visibiliza el potencial que existe efectivamente en este territorio. Quizás es un portafolio de recursos que podría ser bastante más tímido en términos de generación de ingresos, ¿cierto? Si uno lo compara, por ejemplo, con los procesos de industrialización del mundo rural, etcétera, pero sí es bastante potente en el sentido de que moviliza a muchas personas y revitaliza los territorios, y sobre todo con pertinencia, ¿ya? Ahí les muestro solamente algunos territorios donde los que estamos trabajando, y hemos identificado distinciones, ¿cierto? El territorio biocultural andino, el secano asociado, ¿cierto?, toda la zona central, el agrario, la Patagonia. Por cierto, los sistemas urbanos también forman un territorio biocultural. Es difícil a veces poder verlo, pero sí hay recursos y capacidades en el mundo urbano también que nosotros desde este prisma podemos también ir identificando. Y también en función de la presencia de pueblos originarios, el Wallmapu, ¿cierto? Y todo también esta amplia faja litoral que tenemos en Chile, que también nos hacen identificar que hay un territorio, hay elementos ahí que nos permiten identificar recursos y capacidades que podrían derivar en claves para superar de la pobreza. Hay un pequeño ejemplo de lo que yo les decía: el territorio cultural andino. Ahí la ganadería, masa ganadera camélida, que tiene un potencial bastante importante y atractivo a nivel mundial en función de la calidad, ¿cierto?, nutricional de la carne, pero donde las comunas que están ahí o que presentan este tipo de prácticas que además descansan en un patrimonio cultural bastante potente, ¿cierto? Un patrimonio cultural donde se destaca, digamos, un calendario con hitos, con prácticas, con un portafolio de recursos y capacidades potentes, pero vean ahí, los indicadores más altos de la pobreza. ¿Hay algo que podemos hacer ahí? Rescatar estos recursos y capacidades que tienen un potencial y sacar, digamos, o contribuir a que estas personas que viven puedan efectivamente desactivar aquello que hace que persista o se genere la pobreza. Nosotros creemos que sí. Y tenemos que buscar justamente potenciar ese patrimonio. Ahí hemos hecho una serie de estudios que alimentan esta propuesta.
hemos estudiado cada territorio biocultural, hemos generado propuestas, hemos hecho algunas bajadas específicas hacia algunos elementos, no me voy a tener aquí, pero tenemos, digamos, un set de publicaciones que van en esta línea y van justamente, buscan insertarse en los territorios e identificar cuáles son los recursos y capacidades que se pueden potenciar. Y a partir de esto hemos generado la última publicación de propuestas que cada 4 años en el marco de las elecciones presidenciales, ¿cierto? Nosotros evacuamos un volumen donde se condensan ciertas propuestas. La del 2021, la última elección presidencial, lo que hacía era justamente buscar cuáles eran las potencialidades de los territorios, ¿cierto? Y lo que generamos son 10 claves, más que propuestas, porque todas descansan en diferentes grados de desarrollo, algunas en elementos que ya están implementándose por parte del Estado, por parte de la sociedad, ¿cierto? Otros que uno debería avanzar, pero básicamente todos giran en torno a poder potenciar y salvaguardar el patrimonio biocultural de los territorios. Por ejemplo, digamos, economía, en términos de economía, cómo podemos avanzar hacia un esquema que mida la performance económica, incorporando otros criterios que van más allá del desempeño económico en términos de un indicador de ingresos, ¿cierto? Cómo se relaciona las comunidades con las unidades económicas, cómo se potencian los circuitos locales de comercialización, etc. Hay una serie de propuestas que giran en torno. Lo otro que yo destacaría, no me quiero detener ahí, pueden mirar la propuesta, el tema de la juventud, para nosotros sumamente clave. El retorno de la juventud a los territorios. Jóvenes que están en los territorios, que nacen en los territorios, que viven en una matriz sociocultural que los hace valorar de forma diferente los recursos y capacidades, recorren un circuito, se van muchos de ellos de ese territorio, tienen un imaginario de desarrollo que está fuera, muy legítimo, pero algunos de ellos vuelven. ¿Cómo podemos hacer una política pro retorno también de la juventud? Vemos que eso es clave. Luego los desafíos que también hay en términos de planificación, los gobiernos locales, cómo pueden llegar de mejor forma, ¿cierto?, a trabajar con las personas. Y aquí hay una serie también de elementos que descansan en ver cuáles son el patrimonio biocultural que existe en un territorio, de qué forma uno puede contribuir a salvaguardar. Hay muchos programas que se han estado implementando que van en esa dirección, desde el Ministerio de las Culturas y las Artes, ¿cierto?, el sistema de identificación y sistematización del patrimonio cultural inmaterial, o los territorios CIPAN, impulsados por FAO y ahora llevados a cabo en el país, que buscan justamente poner un énfasis en identificar esas prácticas tradicionales y que tienen un potencial que contribuye además, sobre todo, por ejemplo, a la soberanía y la seguridad alimentaria, que son elementos que están puestos hoy día en la agenda política. Y también hay otras propuestas que tienen que ver con sistemas de protección social que avancen hacia ejercicios de construcción de comunidad, trasciendan el enfoque individual familiar, ¿cierto? Y por cierto, comprender la pobreza desde nuevas miradas, incorporar nuevas variables, nuevas dimensiones, y eso que se revierta en un set de estadísticas oficiales que nos permitan tener una visión mucho más cercana de lo que realmente está pasando en los territorios en materia de pobreza. Eso, y perdona, no sé si me pasé mucho, ahí les dejo la palabra ahora a Miguel, él es subdirector del área de propuestas país. Nosotros consideramos que no es posible hacer intervención social si paralelamente no vamos extrayendo aprendizaje y vamos rescatando el conocimiento que está puesto allí también en los territorios. Y esa es justamente la misión de la que se encarga el área de propuestas país, de la que Miguel es director. Adelante, Miguel. Gracias, Ernesto. Bueno, efectivamente la idea de este matrimonio entre intervención y reflexión, ¿verdad? Que yo creo que Ernesto nos da las líneas principales desde las cuales estábamos mirando la pobreza, los territorios y las intervenciones, y por lo tanto, ya que está hablado eso, y siendo bien ejecutivo, les voy a hablar de algunas otras líneas que trabajamos y que tienen directa vinculación con las instituciones educacionales, ¿ya? ¿Puedes pasar la lámina, Ernesto, por favor? Primero tenemos el programa Tesis País en esta área,
donde, por ejemplo, este año nosotros tuvimos 150 postulaciones a partir de 38 casas de estudio de carreras de pre y posgrado, ¿ya? Se trata de hacer acompañamientos a tesis que tratan problemáticas que tienen que ver con pobreza y vulnerabilidad, principalmente en territorios que están más apartados, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene una sinergia directa con lo que estamos haciendo en distintos territorios. De hecho, es bien interesante porque de repente si uno quiere investigar, ver, averiguar, incluso ir a algún lugar y googlea alguna localidad que no sea tan urbana, muchas veces con lo que se encuentra es con el material que producimos a través de Tesis País, que por supuesto corresponde a tesis que trabajan estudiantes, como les comentaba. Ya, por lo tanto, es una fuente de información, otorga una riqueza para la reflexión y también nos permite vincularnos con las universidades y con los estudiantes que están saliendo, egresando de sus carreras. Ya, por ejemplo, el año 2022, de todas las postulaciones que había, en verdad, se seleccionaron distintas tesis y 50 de ellas fueron guiadas o acompañadas hasta el término de su desarrollo o fueron transformadas en artículos que fueron parte de un libro que también publicamos anualmente. Siguiente lámina, por favor, Enes. Para dar un poco de contexto, por ejemplo, entre los focos temáticos, ustedes podrán ver de este listado que son temáticas súper vigentes. Podemos rescatar la vigencia de los intereses que tienen muchos de nuestros tesistas, ¿verdad? Y que también se vinculan con nuestras temáticas de intervención. Por ejemplo, gestión y gobernanza del recurso hídrico, ¿verdad? Todo el tema del agua de la escasez del agua que se está dando, temas de patrimonio biocultural que tienen que ver con lo que está recién mencionando Ernesto, iniciativas medioambientales, el tema de la perspectiva de género, que es algo que es un lineamiento transversal tanto a las intervenciones, ¿verdad?, como a la parte reflexiva que proponemos, comercialización y fomento productivo rural, ordenamiento territorial, políticas públicas, programas sociales, entre otros. O sea, las tesis con las que trabajamos, recordando que ocurren en general en localidades particulares, nos ofrecen aperturas temáticas respecto de estos y muchos otros temas, ¿ya? Y todo proveniente de estudiantes en proceso de elaboración de tesis o quienes ya han terminado su tesis. Siguiente, por favor. Vale. Junto con ello tenemos otro programa que también resguarda el vínculo con universidades, con redes académicas, porque tenemos lo que llamamos el programa Redes, donde tenemos una red de profesionales ex Servicio País, donde nos mantenemos vinculados a ello y funcionan como una especie de consejo. Tenemos una red de líderes y lideresas que son provenientes de los territorios y con los que trabajamos en forma de red y que también intentamos vincular interregionalmente o entre territorios bioculturales. Y junto con ello tenemos la red académica, donde tenemos una serie de académicos con quienes funcionamos en alianza, y quienes nos aportan en los seminarios que hacemos, nos aportan en capacitaciones, ¿verdad?, en asesoría, y tenemos iniciativas en todas las regiones. O sea, tenemos vínculo con académicos y académicas en todas las regiones. Siguiente, por favor. Y fuera de eso también tenemos otras líneas, ¿cierto? Que uno son la serie de textos Miradas País, donde recogemos las visiones de distintos académicos con los que nos encontramos en alianzas, ¿verdad?, respecto de temáticas que son de interés para la fundación, para los territorios con los que estamos trabajando y que tienen vínculo con, nuevamente, pobreza y vulnerabilidad. Y asimismo también tenemos muchos invitados académicos que participan de nuestros seminarios, donde tenemos la oportunidad de exponer y poner a conversar personas que vienen de distintas esferas, ¿ya?, con público variado, ¿verdad? Y podemos tener, por ejemplo, dirigentes o dirigentas, académicos, personas del Estado, de los municipios, ¿verdad? Y también personas de la sociedad civil. Siguiente, por favor. Entonces, eso, digamos que complementa en parte desde nuestra área de propuestas país, y para finalizar, desde el área jóvenes, que esto ya es el vínculo directo con las universidades. Siguiente, por favor. Tenemos una línea de voluntariado que, por ejemplo, que toma distintas temáticas como economía social, agua, medio ambiente, infancia y educación, patrimonio, migración, bienestar y temáticas de emergencia, donde invitamos a distintos voluntarios, en general provenientes de casas de estudio, a trabajar en estas distintas temáticas, ¿ya? Y que en general son voluntariados que son presenciales. Siguiente. El año pasado, bueno, en el ciclo 2022-2023, tuvimos en total 1.127 voluntarios a lo largo de todo el país, ya participando con más de 3.000 personas en toda esta iniciativa,
con cerca de 220 organizaciones y, como ustedes entenderán, con una predominancia, digamos, 2/3 de mujeres respecto de hombres. Siguiente, por favor. También tenemos una línea de prácticas, y dentro de las prácticas tenemos también una diversidad de profesiones que participan en prácticas con nosotros, ¿verdad? Nuevamente, a lo largo de todo el país, y con carreras como diseño, trabajo social, psicología, geografía, servicio social, antropología, etcétera, etcétera. O sea, tenemos también una gran diversidad, y son prácticas que se insertan en general en la lógica de trabajo que tenemos dentro de nuestras intervenciones. Por lo tanto, dialogan, ven directamente temáticas de intervención, con las temáticas de intervención. Siguiente, por favor. Acá también tenemos una predominancia femenina, tenemos distintos tipos de instituciones que participan, y el año pasado tuvimos un total de 127 practicantes trabajando con nosotros. Y la última lámina para finalizar. Y una cosa que quería rescatar, que es súper importante e interesante, es que del total de profesionales que este año ingresaron a trabajar como servicio país, tenemos que el 18,4% son personas que han sido voluntarias o practicantes en el periodo anterior. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una tasa de permanencia también de personas que siguen vinculadas al territorio, que siguen interesadas en trabajar con nosotros y que ofrecen, ¿verdad? Se ofrecen ahora ya no como voluntarios o practicantes, sino que se ofrecen como profesionales para trabajar en intervenciones. Y con eso podemos cerrar entonces el tema del... Oye, bueno. gracias Ernesto, gracias Miguel. Bueno, es increíble lo abarcante del desarrollo que están ejecutando a nivel país, y de la cantidad de problemáticas y la diversidad de las problemáticas que se van dando a nivel país. Tenemos un país muy bonito, por supuesto, largo y extenso, pero esa misma extensión genera también diferentes problemáticas dependiendo del sector, del clima, de si estamos más cerca de la costa, más cerca de la cordillera, y diferentes cosas. Increíble cómo ustedes de alguna manera han adecuado este proceso. Vamos a hacer las preguntas, pero las vamos a hacer al final. Vamos a escuchar a Domingo ahora, de la Fundación Mustakis, para que podamos empezar a elaborar algunas preguntas. Hay una pregunta en el chat, por si acaso, para que la empecemos a mirar, y luego abordamos las preguntas de manera conjunta. Es decir, la misma pregunta la vamos a hacer a las dos instituciones para ver las dos perspectivas y cómo nos podemos nutrir de mejor manera en cuanto al conocimiento y a las buenas prácticas que ustedes van elaborando. Entonces vamos a dejar a Domingo Errázuriz, director ejecutivo de la Fundación Mustakis. Domingo, por favor. Gracias, Cristian. Aprovecho también de felicitar a la Fundación Superación de la Pobreza, el trabajo que hacen en Chile, y nos ha tocado también encontrarnos en distintos proyectos. Así que bueno, yo trataré en esta presentación de darles una pincelada del trabajo que hace la Fundación Mustakis desde hace 126 años, en su búsqueda de poder desarrollar buenos proyectos para las comunidades y para el territorio. Ya cuando recibí la invitación me ha sido súper interesante poder compartirles también a ustedes, desde su rol de liderazgo en la vinculación con el medio, ¿verdad? Los proyectos que estamos haciendo con muchas universidades, y con esta lógica también de que desde la asociatividad podamos trabajar en este desarrollo integral de las personas, con foco en niños, niñas y jóvenes. Ese es nuestro mayor anhelo, pero también sabemos que comunidades que están con oportunidades de transformación también impactan en niños, ¿verdad? Entonces, también por eso impactamos a adultos. Hemos estado hace 26 años desarrollando iniciativas de aprendizaje, entregando fondos, becas, y también aportando a emprendimientos educativos que están con buenas ideas, que les faltan los fondos muchas veces. Entonces nosotros tenemos un trabajo asociativo para ir buscando las mejores propuestas de educación para impactar a nivel nacional y también internacional. Son 26 años donde lo que nos mueve este propósito del desarrollo integral de las personas, de los niños, niñas y jóvenes, y nuestro modelo orientador de desarrollo integral compone 4 grandes pilares metodológicos. Ya, entonces todas las experiencias educativas buscamos que sean, en lo posible, desde la colaboración, desde esta capacidad de aprendizaje de cada persona, ¿verdad? Aprender a aprender, tener esa metacognición, aprender a ser uno mismo también, tener esa dimensión personal como eje de la experiencia educativa. Y la cuarta es el aprender haciendo, el aprender desde el hacer, no solamente desde la teoría. Y 4 dimensiones del ser que también recorren nuestra programación, que son la mente, la emoción, el cuerpo y el alma, y buscamos que nuestras experiencias educativas en los territorios y en nuestras programaciones
tengan estas dimensiones. Y acá me gustaría destacar también la dimensión comunidad y la dimensión planeta, ¿verdad? Porque son conceptos tan claves y nos vinculan, por supuesto, también con muchos de ustedes en sus universidades, porque estamos en un contexto que tenemos que en conjunto superar desafíos, dificultades y traer buenos proyectos a Chile, ¿ya? Los 26 años de la Fundación lo hemos podido graficar de una manera de un cosmos, ¿ya? Tenemos el centro de nuestra galaxia, es el propósito del desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, y conceptualizamos 3 órbitas de trabajo. La primera son los programas e iniciativas de aprendizaje, que son nuestro trabajo directo en el territorio con programación, ¿verdad?, educativa. Después tenemos una segunda órbita de emprendimiento educativo a través de fondos, puerta tercero, con buenos proyectos que están apuntando al desarrollo integral, y alianzas estratégicas también, que nos permiten poder trabajar junto a otras organizaciones con más trayectoria para poder ayudar en sus comunidades en el desarrollo integral de sus comunidades, ¿verdad? La Fundación es muy difícil resumirla en territorios, pero nosotros hemos dicho, bueno, estamos impactando en todo Chile e incluso fuera de Chile. ¿Por qué no ponemos un foco especial en pocos territorios para que entendamos cuál es el efecto de nuestro trabajo en esas comunidades? Y para eso hemos desarrollado un modelo territorial en el que hemos estado trabajando, porque estamos sacando una especial revisión del impacto a territorios como Recoleta. Las oficinas están desde el 2016-2017 en Recoleta. Hemos pensado un distrito de infancia, queremos ver cuáles son los efectos de estar desarrollando una programación que impacta positivamente a la infancia y a la juventud también, ¿verdad?, de niños y jóvenes. Entonces ahí estamos con mucho ojo, con mucho aprendizaje también. Puente Alto, Bajo de Mena, estamos con una iniciativa distinta a través de una agrupación de fundaciones y territorio que se llama Territorio Común. Estamos viendo también cómo desarrollamos liderazgos locales que permitan el desarrollo, ¿verdad?, de buena programación y propuestas y la entrega de fondos concursales que permitan resolver problemáticas locales a través de liderazgos locales también. Y en la Cuenca del Yanquihue estamos desde el 2013 con un programa de esta primera órbita que les mostraba al comienzo, que en el fondo desarrolla un programa de circo en Frutillar, con mucho aprendizaje también de cómo las artes circenses nos permiten el desarrollo de habilidades socioemocionales, de superación, de ciertas competencias clave, y ha sido también de mucho aprendizaje. Y a su vez tenemos una alianza con el Teatro del Lago, entonces hemos generado un vínculo entre las oportunidades de danza más clásica con esta danza contemporánea, hip hop, y el circo como una dimensión también para enriquecer la experiencia educativa de muchos usuarios del teatro, tanto como los del circo. Y esta variante internacional también la destaco porque, así como hemos probado y aprendido muchas cosas en Chile, también hemos incorporado aprendizajes de afuera y hemos podido compartir aprendizajes hacia afuera. Tenemos un trabajo actualmente a propósito de universidad en México, con la Universidad Tecnológica de Monterrey, estamos con un trabajo con la Católica y la Universidad Lausanne de Colombia, pero lo que también nos mueve es cómo tomamos buenas experiencias de afuera y cómo podemos compartir las experiencias que nosotros tenemos, porque en el fondo hay muchos desafíos muy comunes, usted lo debe saber también, ¿verdad? Y en esos desafíos comunes, cómo generamos esta trasvasije de aprendizaje es un desafío en sí mismo, pero estar a disposición y levantando medición, evidencia, datos para saber por qué un programa u otro es mejor, es un anhelo que tenemos constantemente en la Fundación y para lo cual siempre estamos buscando las mejores alianzas. Que, como les dije, el 2017 nos fuimos a 2017 nos fuimos a Recoleta. La Fundación, después de 26 años de historia, el 2017, o sea, la Fundación nace en 96-97, el 2017 decide irse a Recoleta, poder trabajar directo en el territorio para poder ofrecer su programación y también generar cambio en la infancia. Y lo que hemos hecho, ¿verdad?, desde entonces, mapear en los territorios cuál es la programación que hemos estado incentivando y qué efecto entonces va generando en el entorno. Para quienes no conocen quizás este espacio de Recoleta, pero es justo en la angostura entre el Cerro Blanco y el Cerro Metropolitano. Entonces genera todo un espacio súper interesante, porque además tenemos en el Parque Metropolitano el Parque Bicentenario de la Infancia, que hizo Elemental, una oficina de arquitectura, ¿verdad?, muy interesante en su propuesta para generar procesos educativos, y nosotros en la Fundación, en la oficina y en cada espacio creativo que tenemos en Recoleta, también tenemos experiencias educativas transformadoras.
En Frutillar, como les comentaba, el circo también, mapeando cuál es el impacto en la cuenca, cómo el circo, hemos podido probar circo en la escuela, entonces llevando a distintas asignaturas de escuelas rurales. Hemos tenido conversaciones ahí bien interesantes con el STEP de Yanquihue para ver cómo poder aportar con estos conocimientos que hemos adquirido a través de la metodología y el método, para con una buena mediación poder generar un aporte a la escuela, a la convivencia escolar, ¿verdad? Y a las mejores experiencias educativas. Paradigma, como fundación, quisimos también llevar, ¿verdad?, esta asociatividad siempre entre lo público, lo privado y lo común, y esta oportunidad de distribuir aprendizaje, distribuir necesidades. Entonces, el cómo vamos entendiendo Recoleta, Bajo de Mena, o Yanquihue, o incluso el país, cómo vamos entregando la oportunidad para que también se identifiquen nuevos liderazgos territoriales. Queremos, en el fondo, que estas dinámicas de comunidad nos permitan retejer, o sea, tejer la comunidad que está cercana a nuestros lugares de trabajo, de incidencia, y ese es un principio que nos mueve, de poder generar la confianza para poder redescubrir los territorios, las comunidades que forman parte. Entonces, todo el trabajo que hacemos a nivel territorial, que hemos ido conceptualizando, ¿verdad? Lo organizamos en cuatro capas, ¿verdad? Desde nuestro interés de que un espacio común esté bien preparado y acorde con proyectos que se implementan en estos, con la ayuda de agentes de cambio para impactar a niños, niñas y jóvenes. Y como les decía, perdón, me cambié la diapositiva muy rápido, pero como les decía, nuestro interés es poder hacer un aterrizaje oportuno con la hipótesis de identidad de este lugar, de qué necesidades existen, constantemente iterando la hipótesis que nos llevan a poder elegir una u otra iniciativa, ¿verdad? Para poder generar la confianza, el vínculo y construir proyectos, ¿verdad? A través de agentes de cambio, ya sea con programación propia, o ya sea con alianzas con terceros, o con alianzas estratégicas, o con también externos que tienen buena programación, y a veces buscamos dados que responden a necesidades locales. Y eso nos permite después generar un crecimiento, ¿verdad? Si es que hay algo que tiene más valor. Y acá les traigo un pequeño resumen de las 5 grandes programas de iniciativas de aprendizaje que tenemos vigentes. La Fundación en sus 26 años ha tenido muchísimos proyectos educativos, estos son los 5 que tenemos actualmente, pero que de una u otra forma condensan mucho de los aprendizajes de los 26 años. Como les comentaba, Caos Espacio Creativo es un laboratorio de aprendizaje no formal que tenemos en Recoleta y al cual viene el colegio de toda la región metropolitana con una experiencia educativa de 45 minutos en la cual estudiantes aprenden contenido de una forma transdisciplinaria, de una forma novedosa y nueva. Programa Cuenta a Cuento a nivel hispanoamericano también, el desarrollo de una ruta de aprendizaje con el poder usar los cuentacuentos como una herramienta de desarrollo lector y también de la curiosidad y el conocerse a cada persona. Ciencia y tecnología, desarrollando habilidades de programación, con sedes en distintas universidades de Chile, recientemente también lo muestro, Circo Frutillar, desarrollando circo en la escuela, y un Planeta Mustaki, que es un repositorio de contenido socioemocional, para que también en cualquier parte de Chile podamos compartir estos hallazgos de cómo poder generar buenas experiencias educativas, desde el aprender haciendo colaborativamente, aprender a hacer uno mismo y aprender. Me falta una más, aprender a aprender. Entonces estas son pequeñas imágenes para que se hagan una idea, ¿no?, ¿verdad?, de los proyectos que tenemos en la primera órbita de trabajo. Y la Universidad Social actualmente con las que trabajamos, por ejemplo, en Ciencia y Tecnología, con sedes en la cual vienen estudiantes de distintas, de las localidades, ¿verdad? Van a la universidad en época escolar, pero a recibir una tutoría, una mentoría en la programación. Entonces se acercan a la vida universitaria desde sus intereses particulares y con la participación de estudiantes de la misma universidad. Acá muestro algunas de las universidades con las que estamos trabajando, pero queremos poder desarrollar esta red, ¿verdad?, de universidades con las que estamos desarrollando las habilidades STEAM y pertinentes con el modelo pedagógico del desarrollo integral que tenemos en la Fundación. Y me paso ahora, ya para ir terminando, iniciativas como esta, Encuentros Somos Territorio. Esto es la imagen del encuentro del año pasado, pero hicimos un encuentro de líderes comunitarios y agentes de cambio local, lo hicimos en Santiago, coorganizado por Territorio Común, en la que la Fundación Avina, Colunga, Fibra, Olivo y Fundación Mustakis estamos impulsando con territorios prioritarios, y se los quería presentar porque, claro, el año pasado, bueno, acá como aparece, trabajamos con la Fundación Superación por la Pobreza, acá viene el nexo también con, ¿verdad?, con el equipo Superación por la Pobreza, porque son iniciativas en las que queremos ir visibilizando y conectando liderazgos locales
y trajimos, ¿verdad?, Recoleta, hicimos un evento en el que pudimos compartir los testimonios y los aprendizajes de muchos líderes locales que están empujando sus comunidades. Tuvimos participación de 7 regiones, de 47 comunas, y nuestro interés es poder seguir generando la visibilidad de los liderazgos que en los territorios están generando cambios y mejores prácticas y pueden compartir. Quiero terminar con esta lámina para que se hagan la idea. Agradezco la invitación que me hizo Cristian a poder participar de este encuentro con ustedes, porque la Fundación Mustaki en sus 26 años siempre ha creído de base en el trabajo asociativo. Entonces, cuando pensaba con el equipo, bueno, ¿cómo vamos a invitar a la universidad? Bueno, Fundación Mustaki en la universidad tenemos programa de ciencia y tecnología, y tenemos un modelo aplicado, felices, si le parece interesante, para poder compartírselo y ver si somos a ustedes. Circo Frutillar, también un programa que a través del arte circense, ¿verdad?, podemos desarrollar habilidades emocionales. Estamos implementando proyectos, queremos alianzas para poder seguir haciéndolo más, mejor y con terceros, ¿verdad? Y una segunda dimensión, las universidades en la Fundación Mustaki, como les dije antes, tenemos el distrito en Recoleta, del cual queremos aprender. Tenemos ahí un espacio que ahora queremos habilitar y queremos desarrollar un centro de innovación, estamos conceptualizándolo, pero queremos poder generar aprendizajes para Recoleta, pero también para Chile y el mundo. Felices también si viene una oportunidad desde vinculación con el medio de poder aportar en este análisis, ¿verdad?, y participación de este centro educativo distrito de infancia. Y por último, el encuentro Somos Territorio, este año lo haremos el 14 de octubre, Fundación por la Pobreza la conoce porque participaron el año pasado, pero entre más red, más liderazgo identifiquemos, mejor mensaje para el país, ¿verdad? De que estamos a través de los liderazgos positivos compartiendo prácticas para cambiar la realidad que hoy día tenemos, pero podemos mejorar si trabajamos en conjunto y con buenos proyectos. Y esa es la presentación que tenía preparada, la página web fundacionmustakis.org y las redes sociales Fundación Mustakis, y muchas gracias por la invitación para poder compartir esto que acabo de contarles. Nos quedan un minuto, ¿no, Cristian, para preguntas? Pero... Sí, por supuesto, siempre tenemos nos podríamos quedar conversando un buen rato con 1 litro de café, creo que en esta conversación para que podamos aprender de la experiencia y nosotros también de alguna manera nuestras instituciones, las universidades en general, también compartir lo que ha significado para nosotros la territorialidad de nuestros proyectos, de nuestros programas que tenemos en vinculación con el medio. Sin duda yo te escuchaba, Domingo, y hay muchas cosas que podemos aportar desde las mismas órbitas que ustedes tienen dentro de trabajo. Creo que las universidades hacen bastante actividad en esa misma línea, que pueden cooperar y pueden fomentar, incluso apoyar en alguna de esas instancias. Entremos a algunas preguntas porque ahí tenemos un par de baterías de dudas que tenemos. Vamos a dar unos 10 minutos aproximadamente para que podamos responder y podamos extraer algunos conceptos de ambas instituciones que nos pueden orientar de mejor manera a desarrollar nuestra actividad y aprender de ustedes, en base a la experiencia y como siempre hemos dicho, de repente hay que tener un par de cicatrices en la espalda como para entender mucho mejor cómo funcionan las cosas, más que desde el punto de vista de la lectura o de la academia. Entonces, una de las primeras puntos relevantes que nosotros desde la vinculación con el medio estamos invitados por parte de nuestros procesos de acreditación, por supuesto, y también por la realidad misma, tiene que ver con la co-construcción. Y ambas instituciones nos comentaban de esa misma realidad. De hecho, Fundación Superación de la Pobreza nos hablaba de la co-construcción o de cómo trabajaban los jóvenes cuando llegaban a intervenir en lugares y desde ahí empezaban a co-construir con ellos. Pero la pregunta para ambas instituciones va relacionada con eso, es cómo ustedes construyen la co-construcción previa, es decir, cómo pueden olfatear o pueden descubrir la necesidad que pueda existir para llegar a intervenir o para empezar a iniciar las conversaciones. Es como la co-construcción previa. Sabemos que cuando llegamos y nos instalamos, empezamos a analizar y a jugar en el área chica con respecto a qué necesidades tienen y cómo podemos abordarlas. Pero antes, mucho antes, cuando ustedes ven el territorio nacional, ¿cómo abordan esa co-construcción? Ahí podemos empezar quizás con Fundación Superación de la Pobreza y luego vamos con Domingo. A ver, interesante la pregunta. A ver, nosotros, bueno, la co-construcción en definitiva que tiene que ver con participación, esa la logramos básicamente, yo lo decía, a través del vínculo, ¿cierto? Para nosotros es impensable que los profesionales no tengan un vínculo directo, no se vayan a vivir ahí, que tienen que vivir ahí,
Y hay toda una etapa, la primera etapa de nuestro trabajo tiene que ver y se llama vinculación significativa, es decir, a través de diferentes metodologías que pueden ser informales o formales, algunas de ellas. Claro, se produce una suerte de conversación entre el profesional, ¿cierto? Y las personas que habitan el territorio, y con un sentido inicial de poder reconocer cuáles son las problemáticas más sentidas, ¿cierto? Más sentidas de la comunidad, porque a partir de ellas es que nosotros establecemos lo que se denomina como obras de confianza. Es decir, no podemos pretender llegar a un territorio y construir juntos en términos vinculantes, una propuesta, ¿cierto?, de futuro si no partimos por demostrar que podemos, digamos, abordar ciertas problemáticas. Y siempre lo que aparece, y te aparece en cualquier ejercicio de diagnóstico, va a ser, ¿cierto?, lo que tú estás viviendo el día a día. Las comunidades te cuentan. Claro, uno puede decir, pucha, yo, no sé, yo tengo problemas con los perros en las plazas, o no me sale agua, etc. Y claro, uno empieza a abordar eso inicialmente, pero en el proceso de conversación, de vínculo, donde no solamente el profesional está digamos, está insertado, sino que todo un equipo de apoyo también. Con las comunidades se van descubriendo cuáles son las dimensiones más estructurales de esos problemas que son más sentidos, ¿cierto? Entonces uno al ir identificando eso también hace posible que uno vaya viendo otras alternativas, ¿cierto? Para poder abordar problemáticas que son mucho más profundas. El ejemplo que siempre ponemos, al principio te hablan de los perros vagos en las plazas, y tú partes obviamente con un proceso, digamos, viendo de qué manera uno puede abordar ese tema. Pero de ahí tú te pegas el salto y llegas, por ejemplo, a problemas que tienen que ver con habitar el espacio público, con cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes en el territorio, en la comunidad, etc. Entonces vas a temas mucho más estructurales. Eso es en el territorio mismo, pero Claro. tú hablabas también del tema previo. Nosotros, bueno, establecemos siempre conversaciones, tenemos direcciones regionales en todas las regiones, digamos, y ahí uno de los roles de la dirección regional es siempre estar auscultando cuáles son digamos, las principales problemáticas, y eso en alianza con otros, digamos. Ahí hablaba Miguel del proyecto Redes, ¿cierto? Nosotros conversamos siempre con las universidades, con el sector público, y ahí siempre estamos viendo las posibilidades de poder ir abordando las problemáticas que van surgiendo. No necesariamente, ¿cierto?, a través de un programa como Servicio País, pueden haber otras. Estamos implementando proyectos con los gobiernos regionales para abordar temas de APR, por ejemplo, el tema de la pesca artesanal en Aysén, el apoyo, ¿cierto?, a las agrupaciones de ganaderos en el norte, o sea, una serie de iniciativas que como que se constelan con el programa Servicio País y juntos tratan de hacer, digamos, un proceso donde, claro, en el centro está siempre, digamos, lo que las comunidades nos puedan decir también. Si ahí es donde está también gran parte primero, del conocimiento de lo que realmente pasa, y segundo, también las claves que podrían sugerirnos orientaciones para abordar problemas. No sé si te contesté la pregunta, no, Miguel, no sé si le quería abordar. Sí, estoy entendiendo lo siguiente. En resumen, estoy pensando lo siguiente, que en rigor en la previa, así decirlo, de la co-construcción, porque existe una co-construcción efectivamente que realizan los mismos voluntarios o el mismo equipo que se instala en un lugar. Existe una co-construcción que va conociendo, es decir, van por una línea, por un trabajo específico, pero van recogiendo otras experiencias u otras necesidades que van teniendo en el territorio. Y destaco que en la parte previa a esa intervención a instalarse, entiendo un factor primordial, que es la interinstitucionalidad, por así decirlo. Es decir, mi relacionamiento con otras instituciones, con el Estado, que finalmente ellos me nutren de información de qué necesidades van teniendo, y obviamente nosotros podemos orientar, o ustedes en este caso, orientan los mejores equipos para y qué cosas se pueden cubrir también. Porque no todo se va a cubrir. Las necesidades son muchas y los recursos son escasos, como dice la premisa, ¿no? Efectivamente. Entendí bien entonces, Ernesto, ¿no? Perfecto. Ya, fantástico. Domingo, ¿y ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo entienden o cómo trabajan lo que es la co-construcción?
Sí, yo ahí destacaría primero como generar vínculos, también la horizontalidad. Yo diría que desde el entender lo que las contrapartes en los territorios necesitan y tienen más sentido, ¿verdad? Para poder generar una oferta programática que les sea un aporte. En la Fundación hemos probado distintos modelos, en la Fundación Recoleta está en nuestra oficina, entonces tenemos una estrategia de generación de vínculos, de una oferta de oportunidad educativa para vecinos, vecinas, ¿verdad? Pero también en Bajo de Mena hemos probado un modelo a través del territorio común, de generar liderazgos locales, a través de fundaciones intermedias, que también generan directorios locales que están pudiendo establecer las prioridades de lo local, pero siempre entendiendo que tenemos que compartir experiencias desde el valor de cada una. Confianza, mucho urbanismo táctico también, mucha escucha ciudadana, mucho espacio de reflexión respecto a qué es más prioritario, de acuerdo a qué es lo que nos ha identificado y pedido la comunidad. Así que es un trabajo, diría que bastante dinámico, bastante permanente, y hay que estar revisando lo que se hace, teniendo, ¿verdad?, como tercer validador al vecino, al beneficiario también, que va a la programación educativa que tenemos y esperamos pueda tener un desarrollo, una experiencia transformadora, y eso también lo evaluamos a través de encuestas, de evidencia que nos permita ver si es que los pilares se cumplen, si es que hay competencias que se desarrollan más que otras y cómo podemos ir mejorando día a día con el trabajo de nuestros equipos, que también está muy al día en eso, revisando cómo hacerlo mejor siempre. Oye, destaco una frase que creo que lo voy a anotar para mi discurso generalmente. Urbanismo táctico. Me gustó ese concepto de que finalmente es cómo me voy relacionando, lo que hablábamos recién con Ernesto, ¿cierto? De cómo van relacionándose, cómo me voy entretejiendo, o mejor dicho, cómo me voy involucrando en el tejido del lugar donde intervengo y que finalmente voy reconociendo y me hago parte de ese territorio y puedo reconocer y comprender mejor la problemática. En ese mismo sentido, estimados, en nosotros, en vinculación con el medio, dentro del mundo académico, se habla de una metodología de enseñanza-aprendizaje, seguramente ustedes la deben conocer, que es el famoso A+S, el aprendizaje-servicio, ¿no? Y siempre en A+S hablamos de que existen a veces, a ver, dos riesgos o dos problemas. Una que le llamamos el riesgo del paracaidista, es decir, llegar con decir que llegamos, ni siquiera golpeamos la puerta, apurado golpeamos la puerta y decimos aquí les traíamos la solución, aquí está, y entregamos. Y sin avisar, sin nada, ¿entiendes? Y otro riesgo que existe es el que se conoce como el Salvador Blanco. Muy a la par, un poco para los que han visto Game of Thrones, que salga la reina de los dragones, viene a solucionar el problema del mundo, y aquí vengo, y ¿me entiendes? Y a todos les salgo, y que generalmente también es un sesgo que a veces no, efectivamente, no tenemos las capacidades como para tener la solución de todo y abarcar todo ese proceso. Entonces, me hace mucho sentido lo que ustedes comentan, que tiene que ver con la territorialidad, cómo yo me voy entretejiendo, porque en la medida que yo conozca a las personas con las que estoy trabajando, por supuesto, voy conociendo mucho mejor sus necesidades. Y aquí salto la segunda pregunta, que está en el chat, de hecho se las vamos a hacer a ambas instituciones. Dice, ¿cuáles han sido las principales barreras para poder implementar propuestas que sean sostenibles con participación de la comunidad? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las principales barreras que han tenido ustedes para implementar estas propuestas que ustedes están trabajando y que sean sostenibles con la participación de la comunidad, cosas que no se vayan desinflando en el trayecto? ¿Mm? No sé, Domingo, ¿podríamos comenzar contigo? Trato de hacer el análisis y pensar cuáles serían esas barreras que podría compartir, pero yo creo que es el tiempo para la reflexión y la pertinencia de lo que elegimos. Yo creo que las conversaciones tienen su dinámica, tienen sus tiempos, ¿verdad? Cada organización, cada persona vive sus propios procesos, entonces cuando como organización uno llega a un territorio e intenta articular algo de valor, tiene que darse ese tiempo. Yo creo que la barrera a veces es como la dificultad del tiempo, pero más que barrera lo vería como una oportunidad y un desafío en sí mismo. No sé si lo pondría como un tema que genere una resistencia. Y tanto como los tiempos, yo diría poder encontrar bien los aliados que permitan empujar los buenos proyectos, porque no tiene sentido ir como una institución sola, ¿verdad? Acá tenemos que tejer también organizaciones que están por el propósito
con un propósito común. Yo creo que también identificar esos propósitos comunes, la estrategia común y el tiempo para poder implementar de buena manera son como los grandes ejes que yo destacaría acá en lo que pienso en estos minutos, digamos. Quizás podría profundizar Ujú. más, pero yo diría que me Sí, elegiría comprendo. esos componentes. Como principalmente que esos componentes son los que evitarían cualquier tipo de barrera de alguna manera, o minimizarían la dureza de la barrera para poder traspasarla y poder generar los intercambios necesarios, ¿cierto? Y ustedes allí, Miguel o Ernesto, ¿cuál creen ustedes que son las principales barreras que han podido encontrar para que los proyectos o las propuestas que ustedes hacen sean sostenibles con la participación de la comunidad? Uy, hay varias, un montón. De hecho, el programa está pensado para ir desactivando esas barreras. Yo diría la primera que uno se encuentra al momento de aterrizar en un territorio, usando un poco lo que hablaba Domingo, cuando uno aterriza, ¿cierto? Es el grado de cohesión que existe en la comunidad. Si hay desconfianza, es muy difícil poder implementar un modelo de intervención que busque instalar capacidades, porque uno lo trata de hacer en términos de conformación de esquemas asociativos, ¿cierto? Y esos esquemas asociativos no van a funcionar si la desconfianza es muy grande. Mm. Es posible, ¿cierto?, avanzar, generar confianza, etcétera, al interior de la comunidad, pero esa yo diría que es una barrera. Otra barrera yo diría que es la gran asimetría que existe en términos de la relación de los actores públicos con las comunidades. Hay oferta pública, circula en el territorio, pero la propia oferta impone obstáculos para que el enganche pueda ser mejor, digamos, desde cosas tan triviales como si yo tengo o no internet en una zona rural para postular un fondo concursable, hasta la relación que se da entre un actor público con una comunidad, una relación, digamos, asimétrica, donde tú decías, yo llego desde afuera y traigo una solución sin ni siquiera, digamos, preguntar qué es lo que está, cuál es la dinámica local, digamos, y qué claves podrían haber allí para poder adaptar. Son el encuentro de dos lógicas, Claro. de dos lógicas diferentes, y eso es una barrera que se puede desactivar, pero también es una Claro. barrera. Lo De todas maneras, otro, ahí con los... Ah, perdona, sí, dale, perdón, Ernesto, disculpa. Te y interrumpí, Miguel, perdón, lo dale, que por favor. quería, Miguel de repente ahí, él también ahí ha estado... Es que sí, pues nosotros, como decíamos, nos encargamos de analizar todo este tipo de cosas. Obviamente está el tema de lo normativo, que también muchas veces ejerce barreras, y también muchas veces, por lo menos en nuestros casos, que nos enfrentamos a territorios que están siniestrados o que se encuentran en procesos de transformación. También vemos muchas personas que están expuestas y se ven desafiadas porque tienen que cambiar sus modos de vida. Y en ese sentido, una barrera es que lo que saben hacer ya no lo pueden hacer como lo hacían antes, ¿verdad? Y entonces lo que llegamos a nosotros a instalar es tratar como de revitalizar eso, de revalorizarlo, y eso muchas veces se transforma, o sea, eso tratamos de desactivarlo como barrera, como decía Ernesto. Ujú. Comprendo. Oye, y otro concepto que me encantó, que también lo voy a rescatar para el acervo personal también, es desactivadores de barreras. Suena como hasta medio táctico, mezclado con el urbanismo táctico de Domingo, y más mezclado con desactivar barreras, suena como interesante en este componente de lo que es la vinculación con el medio. Por último, y con esto vamos cerrando, estimados, para no quitarles mucho tiempo ni pasarlos tampoco de la hora comprometida. Algo que también tiene que ver mucho con nuestra realidad de vinculación con el medio, que tiene que ver con la retroalimentación y la evaluación. Ustedes, ¿cómo son los procesos? Brevemente, en un minuto, algo así que nos cuente más o menos si tienen esos procesos, me imagino que sí los tienen implementados, y cómo lo hacen, y se lo hacen cada que termina el proyecto, una vez al año. Por favor, coméntenos eso. Miguel o Ernesto. Sí, nosotros tenemos básicamente un modelo de evaluación, ¿cierto? Mide logros en diferentes aspectos. Nosotros medimos básicamente en dos niveles, digamos. Uno, en los profesionales, para nosotros también son, digamos, Mm. entre comillas, no quiero objeto de intervención los propios profesionales, pero también las comunidades. Tenemos un modelo ahí que mide logros en actitudes, comportamientos, conocimientos, capacidad de engancharse con la estructura, oportunidades, etc. Y también tenemos un proceso que se aplica durante el proceso interventivo, que es la evaluación participativa,
donde las propias personas son las que establecen sus focos, sus metas, y las propias personas ayudan a construir las formas, co-construcción de nuevo, la forma a través de la cual vamos monitoreando y vamos haciendo seguimiento a la intervención. Son ellos mismos los que establecen sus targets, ¿cierto? Y la forma a través de las cuales van a ir evaluando el tema. En el fondo, la evaluación participativa busca ser también un elemento de intervención, que no un dispositivo externo de evaluación, sino que se inserta, y ella misma también es un proceso de intervención, porque ayuda a que tú vayas interiorizando y también autoevaluando lo que va pasando. Claro. Se produce un círculo virtuoso en esa misma línea. Perfecto. ¿Y Domingo? Perdón, la pregunta era de qué respondí el correo con mi correo para quienes se interesen. Sí, no te preocupes. La pregunta entonces es cómo vamos creando el aprendizaje y la mejora. Claro, o sea, decir cómo después de sus intervenciones que van realizando en el territorio, cuál es el mecanismo que ustedes tienen para retroalimentarse y evaluarse en la aplicación de los mismos. Perfecto. Comentar, yo diría que por un lado nosotros tenemos nuestro modelo de impacto territorial que estamos desarrollando, y puse la lámina anteriormente. Es un problema que tenemos en desarrollo, así que ese esperamos sea nuestra mejor ruta, ¿verdad?, de funcionamiento para la evaluación, medición y registro de lo que identifiquemos el territorio particular, pero con una visión de aportar al general. Y eso lo complementamos con la mejora continua de nuestra programación. Entonces ahí también tenemos nuestra lógica de medir experiencias educativas con los aprendizajes que nos dejan, de acuerdo al impacto en competencias específicas, en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces tenemos esas dos dimensiones que están en paralelo, constante evaluación, monitoreo y registro, para sacar conclusiones de qué programación es mejor de acuerdo a la experiencia educativa de beneficiarios, ¿verdad?, todos los días. Así que, buen impacto territorial por un lado, y nuestra programación que está independiente de nuestros territorios prioritarios específicos, pero que es más amplio aún. Entonces ahí estamos sacando mucho aprendizaje y compartiendo lo que aprendemos. Perfecto, me queda clarísimo. Finalmente todo ese conocimiento que ustedes traen de ahí pasa a ser el ladrillo o la piedra siguiente en donde nos vamos a empinar para poder seguir avanzando en los próximos desafíos que podamos tener en el mismo territorio. Estimados, la verdad que solamente agradecer, han visto ahí en el chat de las personas tan tremendamente agradecidas de lo rico que ha sido esta conversación. Se nos hace corto esta hora de conversación a esta hora del día, y desde la Comisión de Desarrollo Territorial y Sostenibilidad de la Red de Vinculación con el Medio queremos agradecer la buena voluntad de compartir sus buenas prácticas, sus buenas experiencias. Sin duda, de las instituciones que han estado conectadas van a querer en algún momento conectarse con ustedes, así que agradezco ahí los correos electrónicos como lo han puesto en el chat. Y lo más probable es que en algún momento nuevamente los volvamos a llamar para que podamos compartir otras experiencias en este mismo índole. Por lo que me comentaban, instituciones desde Chile, Ecuador y Argentina estuvieron presentes en esta conversación, y para nosotros es importante conocer la experiencia nacional en este territorio que es tan vasto y que de repente tiene tantos bemoles, tantas diferencias en cada lugar, y cómo podemos aplicar. Sin duda, vinculación con el medio tiene mucho que decir y tiene mucho que aprender de la experiencia de ustedes. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos han dado a nosotros de poderlos conocer. Muchas gracias a ustedes. Eso, gracias. Muchas gracias y éxito en todo su Eso, desafío. muchas gracias. Bien, nos veremos entonces pronto con el resto de la comisión en el próximo programa. Yo creo que ahí va a estar atento a las redes sociales y vamos a estar anunciando nuestro próximo conversatorio. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós, nos vemos.